Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo? Nada, continuamos con los vídeos, continuamos con la siguiente pregunta que me hicieron el otro día uno de mis seguidores. Y lo primero quería agradeceros el apoyo que he tenido, el alcance, las visualizaciones y todos los comentarios positivos en relación al vídeo anterior que hice, en el cual pues hablo un poquito de mi experiencia personal y de la situación que viví durante unos años y que me hizo llegar a todo este camino y a todo este proceso de transformación y de sanación. Así que os quería dar las gracias lo primero. Y nada, seguir invitándoos a que me sigáis, haciendo preguntas y poder así haceros un contenido que os nutra y que os sirva sobre todo para vosotros. La pregunta que voy a contestar en este episodio, en este capítulo, es una pregunta, como os decía, de uno de mis seguidores, que me comenta que cuál es el miedo que más me atormenta, cuál es el miedo que tengo más presente, ¿no? Y me parece una pregunta muy interesante porque yo durante muchísimo tiempo he tenido muchísimo miedo a quedarme sola. Y sobre todo el miedo que tenía a quedarme sola y que me hacía quedarme en situaciones en las que no me gustaba o en el fondo no me apetecía hacer, porque muchas veces ya no eran ciertas situaciones como tal que no quería estar, sino ya muchas veces a lo mejor ya estoy hablando de planes o de ver a cierta gente, ¿no? Que a lo mejor era como en plan, jope, no me apetece, ¿no? Salir a lo mejor hoy de fiesta, me quedaría en mi casa, pero como estoy tan atormentada o como tengo una serie de creencias en las que pienso que quedarme un sábado por la noche en casa leyendo es de pardilla o de retrasada, me voy a ir de fiesta con mis amigos, aunque no me apetezca en ese momento, porque creo que eso es lo normal que tengo que hacer, ¿no? O lo que está bien visto, o porque si me quedo en casa me voy a quedar siempre sola, no me abro a experimentarme a la vida, no voy a conocer a la gente, ¿no? Entonces son ese tipo de creencias, ese tipo de cosas que muchas veces nos hacen actuar en base a cosas que están en contra de nosotros mismos. Entonces, durante mucho tiempo, el mayor miedo que me atormentaba era eso, era quedarme sola. Pero realmente cuando empecé con todo este crecimiento, cuando empecé con toda esta transformación y cuando empecé sobre todo a plantearme un montón de cosas, me di cuenta que el miedo que tenía no era quedarme sola. O sea, detrás del miedo a quedarme sola era el miedo a mirar mis propios demonios, a mirar para adentro, ¿no? A mirar aquí, a ver qué había, a ver qué dolía, a ver qué sentía, porque un poquito siguiendo la pregunta de la semana anterior de cuál fue mi experiencia personal, yo durante muchísimo tiempo crecí creyendo que había algo malo en mí, ¿no? Yo notaba o yo sentía que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente guapa, lo suficientemente delgada, lo suficientemente inteligente, y que tenía que estar esforzándome y estar como en sacrificio de manera constante, ¿no? Tenía que estudiar más que los demás para demostrar que valía, tenía que arreglarme más que las demás chicas pues para poder sentirme guapa, tenía que adelgazar para poder tener un mejor cuerpo, porque ya todas las demás, ¿no? De manera genética tenían un cuerpo mucho más bonito, ¿no? Entonces, como tal, ese miedo a la soledad no era a quedarme sola, sino era a quedarme conmigo, ¿no? Era tengo que escuchar a esa voz de manera constante que me está criticando, que no para de exigirme, de pedirme, que no puedo descansar, que no puedo hacer lo que realmente me apetece porque no para de machacarme, ¿no? Entonces, ese miedo que yo tenía a la soledad era un miedo que tenía a enfrentarme a mí. Porque ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa cuando enfrentamos a nuestra sombra? Que empezamos a ver que, claro, ¿por qué durante tanto tiempo he estado con una persona que me ha hablado tan mal y me ha tratado tan mal? Cuando yo quito de la ecuación a esa persona, ¿no? Ya no tengo a esta persona para echarle la culpa, la quito y me quedo yo conmigo misma, me doy cuenta de que yo soy la primera que me estoy tratando así, que yo soy la primera que me estoy hablando así, que yo soy la primera que no me estoy aceptando, que no me estoy reconociendo y que no me estoy queriendo. Y darse cuenta de eso parece como muy simple, ¿no? Y como escuchamos vídeos, escuchamos podcasts, escuchamos un montón de reels, de TikTok, ¿no? Estamos como sobreinformados, pero realmente el ejercicio básico de hacerlo
es brutal, ¿no? Es darte de frente con tu realidad y decir, hostia puta, es que no me quiero una puta mierda. O sea, es que llevo toda la vida buscando un amor fuera de mí porque es que dentro de mí no existe. O sea, tengo una puta loca hablándome todo el rato que no para de machacarme. Coño, pues en tu mundo externo, igual que tu mundo... Siempre hay una frase, ¿no? Siempre no, hay una frase que es, tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Cuando tú de repente empiezas a mirar para adentro y empiezas a ver que ese mundo externo que no te gusta, cómo te tratan o cómo te están valorando, es porque tú misma no lo estás haciendo y te das cuenta que no sabes, porque ahora de repente es, venga, vale, pues ahora voy a hacer afirmaciones positivas, o venga, vale, ahora voy a hacer no sé qué. No, tiene que haber una raíz que es que realmente tú te creas que sí que eres merecedora, ¿no? Que realmente tú te creas que sí que eres suficiente, que no pasa nada si a veces ríes, ¿no? A una carcajada un poco más elevada de lo normal. Pues sí, habrá gente que le moleste, pero habrá otra gente que le encante, ¿no? El empezar a aceptarte como eres, ver tus luces, ver tus sombras, como os decía, el aceptarnos, el querernos, el conocernos, joder, pues soy un poco friki, ¿no? O sea, hay gente que le gusta mucho ver películas de Marvel, pues a lo mejor a mí me gusta mucho el mundo espiritual, ¿no? Y no pasa nada por serlo. Y a lo mejor a mí me apetece irme el sábado a una clase de yoga en vez de irme a una discoteca y no soy una rara por hacerlo, ¿no? Y entonces todo eso fue uno de los primeros miedos que a mí me atormentó durante mucho tiempo, ¿no? El quedarme sola y el enfrentarme con eso, porque es mucho más fácil echarle la culpa al resto, ¿no? De lo que tú misma te estás haciendo. Enfrentarme a eso y enfrentarme a esa voz, ¿no? Y a toda esa sombra, a toda esa tristeza, ¿no? Porque también cuando empiezas a entender las emociones, cuando empiezas a entender que no hay emociones ni buenas ni malas, que las emociones son emociones y que la emoción viene por un sistema de pensamiento, entonces primero miro la emoción, luego miro mi pensamiento, por lo tanto luego trabajo mi pensamiento y la emoción sale reflejada de otra manera, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy irascible, como se suele decir, con la mecha muy corta, ¿no? Cualquier cosa me ponía de los nervios y saltaba y me enfurecía muchísimo, ¿no? Tenía como mucha ira, mucha rabia. Y me di cuenta que detrás de esa ira y detrás de esa rabia lo que había era una tristeza terrible, lo que había era una pena terrible, ¿no? Y es lo que os decía, ¿no? El ver todo eso de frente, hostias. Y claro, lo ves cuando te quedas solo, ¿no? Que ese momento es para ti, para conocerte y para crecer. Y si lo usamos para eso, ese momento es maravilloso. Entonces, ese fue principalmente uno de mis mayores miedos al inicio de todo este comienzo, después de salir de esa relación, el darme cuenta que simplemente tenía enfrente mía una persona que solamente me reflejaba como yo me estaba tratando de manera interna, y cuando cambió mi interior, cambió mi exterior. Pero a día de hoy, esa misma pregunta, ¿qué miedo es el que me atormenta? Estoy en la fase de tengo miedo o uno de los miedos que tengo como muy focalizado, ¿no? Como muy presente, es el miedo a ser yo misma. ¿Qué pasa? Tú pasas por todo ese proceso, tú pasas por todo ese crecimiento, ya sabes lo que sí, ya sabes lo que no, ya sabes lo que te funciona, ya sabes que ahora te estás poniendo un poco irascible, ya no voy a entrar más, empieza la vocecita, ya no la doy de comer a la vocecita, doy de comer a otra vocecita, no la juzgo, no la quiero quitar, ¿no? Pero tampoco la alimento para que se haga más grande. Entonces ahora mismo es el hecho de, ahora tengo miedo de ser yo misma en muchas situaciones, ¿no? Porque si me expreso desde donde yo ahora sé que me conecta con mi paz, a lo mejor voy a sufrir un rechazo por parte de mi mundo exterior, ¿no? Entonces, ese es el miedo que a día de hoy más me atormenta y que estoy trabajando. O sea, es lo que os dije un poco en el vídeo anterior. No nos creamos que porque la gente salga a hacer ciertos vídeos o la gente empieza a decir ciertas cosas, tengan ya una vida de ensueños y nunca se enfaden y ya lo tienen todo trabajado y lo tienen todo conseguido. No, o sea, el camino del autoconocimiento y del autodesarrollo es infinito, porque hay infinitas posibilidades. Y siempre seguir creciendo y siempre seguir mejorando y sobre todo darte cuenta de que la cagarás muchísimo durante mucho tiempo, pero cómo se aprende a montar en bici, montando en bici, cómo se aprende a andar andando, cómo se quita el miedo enfrentándote a esas cosas, ¿no? Entonces, ese miedo de expresarme es a través de todas estas
redes sociales, a través de este canal, a través de Instagram, a través de TikTok, ¿no? El mostrar esa parte, ¿no? De, sí, durante muchos años he tenido un personaje de ser una chica fuerte, de ser una chica que podía con todo, pero empezar a trabajar esa parte vulnerable. Empezar a trabajar esa parte de, hoy no me apetece salir y me voy a quedar en casa. Y no pasa nada. Y me voy a poner un palo santo y me voy a hacer un baño de sal para quitarme las malas energías. Y no pasa nada. Porque me gusta. Porque a mí me viene bien. Porque me entretiene. Porque me da paz. ¿No? Y sin juzgarlo y sin nada. Entonces esa parte, ¿no? De soy así. Soy así. Sí, tengo esa parte alocada, esa parte de que cuando salgo, pues sí, lo doy todo, me gusta salir, me gusta bailar, me gusta reírme con mis amigos, jugar, soy muy competitiva, tengo como muy mal perder, me viene desde muy pequeña, pero también soy una chica muy tranquila, también soy una chica muy sensible, muy vulnerable, muy confiada. Me cuesta ver muchas veces la maldad en la gente, ¿no? Y soy muy ayudadora. Y, no, y estamos en esa parte del proceso de mostrarnos así y de poder que el mundo te devuelva, ¿no? O sea, si tú empiezas a ser sincera contigo misma, si tú empiezas a hacer contigo misma lo que quieres hacer, vas a traer de vuelta lo mismo, ¿no? Vas a tener delante de ti gente sincera que va a estar contigo cuando quieren estar, que van a hacer planes contigo cuando los quieran hacer y que no van a ser que sí porque sean complacientes. Entonces, ese es uno de mis mayores miedos que a día de hoy me atormentan, es sufrir ese rechazo por mostrarme tal y como soy. Pero creo que es un proceso muy bonito en el cual estoy, en el cual me estoy mostrando, estoy recibiendo un montón de muestras de cariño, o sea, he conocido a muchísima gente en los cursos, en todos estos retiros que hago y que sigo haciendo y que seguiré haciendo, en que les encanta, ¿no? Y entonces toda esa paja mental, ¿no? Que tú tienes de no es que si me muestras así va a pasar esto, la vida te viene y te dice, no, no pasa esto, ¿no? Y así es como el miedo se empieza a desvanecer y así es como el miedo empieza a perder sentido en tu vida, ¿no? Si yo me quedo oculta o si yo me quedo detrás de ese personaje, no es como, estoy esperando que alguien desde fuera venga a quitarme esta capa, ¿no? O esta armadura para que vean lo que realmente soy. No, me la voy a quitar yo, me voy a mostrar y me voy a dar la oportunidad de darme cuenta de que ese miedo o esa paja mental no tiene ningún tipo de sentido y que no es real. Entonces espero que haya quedado claro cuál es el miedo que me atormenta y cómo he transmutado uno de los miedos que me atormentó en su día y cómo estamos transmutando a uno. Y simplemente mandaros el mensaje de que los miedos no son ni buenos ni malos. Todo el mundo tiene miedos. Todo el mundo. Y los miedos no son malos. Los miedos son necesarios porque nos hacen estar a salvo en ciertas situaciones. Lo único que tenemos que hacer es replantearnos a qué tenemos miedo realmente. O sea, está muy bien que cuando estamos en una selva y va a venir un león a atacarnos, tengamos miedo, que nuestro cuerpo se acelere, nos mande más sangre a las extremidades para poder salir corriendo y poder sobrevivir, pero cuando estamos a lo mejor en una sala porque tenemos que hablar en público y nos invade un miedo horrible porque vamos a hacer el ridículo o porque qué van a pensar de nosotros y empezamos a generar todo ese tipo de hormonas y todo ese tipo de cortisol y todo ese tipo de adrenalina poco recomendable para poder mantener la calma en esa situación, darnos cuenta de que ese miedo no es real y simplemente dejarlo de alimentar y exponernos a ello. Y aunque vayas a hablar en público y pueda suceder que te equivoques y pueda suceder que alguna persona piense que lo que estás diciendo es una gilipollez, pues exponerte ahí y darte cuenta que aunque eso pase, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, espero que desde aquí todo esto te sirva y como siempre digo al final del vídeo, si hay algo que te ha resonado, si hay algo que te gustaría trabajar, si hay algo que te gustaría enfrentar, algún miedo, alguna situación en la que veas que te paralizas y que pasan los años y que pasa la vida y sigues ahí sin poder enfrentarlo y necesitas como esa ayuda, como ese empuje, te invito por favor a que me sigas en mi cuenta de Instagram, a que pases por mi página web y sin ningún tipo de compromiso y de manera totalmente gratuita la primera sesión, agendes una cita conmigo. Y nada, chicos, seguir haciéndome preguntas, seguir diciéndome de qué temas os gustaría que hablara en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo. Y desde aquí, como siempre, como cada semana, os mando un beso enorme, que tengáis una feliz semana y nos vemos el siguiente viernes.